¿Alguna vez te has detenido a pensar qué palabras guardarías como última herencia justo antes de cerrar los ojos para siempre? No hablo de frases comunes o clichés que repetimos sin sentir. Me refiero a aquellas palabras que tienen el poder de desarmar el miedo más profundo, que pueden transformar el último suspiro en un acto de liberación absoluta. ¿Sabías que una sola frase, pronunciada con verdad y calma, podría cambiar no solo tu destino, sino también la manera en que se recuerdan tus días? Lo que traigo hoy no es un simple consejo ni una declaración vacía. Es un secreto que muchos buscan sin saberlo. Palabras capaces de sellar una paz tan profunda que ni siquiera la idea del infierno, ese miedo ancestral y tan humano, podrá tocarte. Parece fuerte decirlo, ¿no? Pero déjame acompañarte a descubrir por qué estas palabras son tan poderosas y cómo podemos hacerlas nuestras. Hace unos meses conocí a Clara, una mujer de 48 años que vivía en un barrio bullicioso de Buenos Aires. Ella tenía un temor constante al final de su vida, no tanto por el dolor físico, sino por la sombra del castigo eterno que le había enseñado su infancia. Era imposible para ella dormir sin sentir esa aprensión clavada en la garganta. Una noche, después de una conversación sencilla pero profunda sobre fe y miedo, me dijo algo que me marcó. ¿Y si las palabras pudieran cambiar eso? ¿Si pudiera decir algo ahora mismo que me hiciera libre para siempre? Eso resonó conmigo mucho más allá de ese encuentro. Para entender este misterio, primero tenemos que mirar qué significa realmente no temer al infierno. Muchas personas entienden el infierno como ese lugar de fuego y tortura descrito en historias antiguas. Pero más allá de esa imagen literaria está el infierno interior. La angustia del alma atrapada en sus propias culpas, los miedos acumulados y las heridas no sanadas. Aquí es donde esas palabras finales cobran sentido profundo. No se tratan solo de evitar castigos externos, sino de sanar esa cárcel interna. Pero entonces surge la pregunta, ¿cuáles son esas palabras? ¿Cómo pueden ser tan poderosas? Y más aún, ¿qué sucede cuando alguien las pronuncia con verdadera convicción? No es cuestión de recitar frases hechas. El poder está en la verdad profunda que cada palabra encierra cuando toca lo más íntimo del corazón. Carlo Acutis, ese joven italiano cuya vida fue marcada por una fe transparente y sincera a pesar de las dificultades, nos muestra un camino sencillo pero firme hacia esa paz total. Él no habló nunca con grandes discursos. Sus acciones pequeñas y sus expresiones claras eran suficientes para transmitir lo esencial, la certeza absoluta del amor divino y la confianza total en el perdón. Esas palabras poderosas tienen dos ingredientes esenciales: honestidad radical contigo mismo y entrega plena al amor que trasciende toda condena. Voy a compartir contigo un ejercicio muy práctico para empezar a acercarte a este estado. Toma un momento ahora mismo, sí, mientras escuchas esto, para cerrar los ojos y respirar profundamente varias veces. Imagina frente a ti todas esas voces interiores llenas de miedo, esas críticas implacables sobre tus errores o temores sobre tu muerte y lo que pueda venir después. Ahora dile mentalmente o en voz baja: yo soy amado tal como soy. No necesito huir ni esconderme. Puede parecer simple o hasta extraño al principio, pero te invito a repetirlo varias veces sintiendo cada palabra con intención sincera. Esta pequeña práctica abre una puerta invisible hacia ese lugar donde el miedo pierde su fuerza. Volvamos a Clara. Ella empezó así, con pequeñas frases como esa cada noche antes de dormir.
Poco a poco, dejó de tener pesadillas, su respiración se hizo menos agitada, su mirada volvió a brillar durante el día. Por supuesto, no fue magia instantánea ni escapatoria fácil. Hubo resistencia interna, esa voz temerosa intentando sabotearla, pero esa repetición constante creó un nuevo ancla emocional. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte atrapado por pensamientos oscuros justo antes de dormir? No estás solo. Muchos cargamos ese peso sin darnos cuenta. Al incorporar estas palabras como mantras personales, abrimos un espacio para acoger nuestra vulnerabilidad sin condenarla ni esconderla. Y aquí viene algo interesante. No necesitas creer en ninguna doctrina religiosa específica para experimentar esta paz profunda. Lo fundamental es reconocer tu dignidad inherente y afirmar tu valor frente al temor más antiguo que existe. En 2024 hemos visto cómo las redes sociales amplifican ansiedades sobre futuro e incertidumbre global, crisis climática, conflictos políticos, pandemias latentes. Todo puede aumentar esa sensación interna de amenaza inminente. Pero esas mismas plataformas también pueden ser herramientas para difundir mensajes que sanan en lugar de asustar. Por eso, compartir estas frases auténticas puede ser más urgente ahora que nunca. Ahora quiero proponerte algo práctico y concreto para integrar esto en tu día a día. Cada mañana al despertar, o antes de dormir si prefieres, busca un lugar tranquilo. Puede ser tu cocina con olor a café recién hecho o una ventana donde entra la luz suave del sol. Y repite estas palabras: no temo, porque estoy abierto al amor más allá del juicio. Intenta hacerlo durante 7 días seguidos y observa qué cambia dentro tuyo. Puede parecer poco ante tanto ruido exterior, pero recuerda lo importante. Estas palabras actúan como semillas invisibles plantadas en el alma, y aunque no veas resultados inmediatos, están trabajando silenciosamente desde adentro hacia afuera. Cuando te repites eso con sinceridad, estás tomando posesión del poder interior para enfrentar cualquier cosa, hasta la muerte misma, sin perder serenidad ni esperanza. Quizás pienses ahora, suena bonito, pero ¿y si yo ya siento mucho miedo? ¿Será posible cambiar? No hay respuesta mágica ni presión aquí, solo acompañamiento paciente e invitación suave hacia otro modo posible de estar contigo mismo. Recuerdo otro caso, Javier, diseñador gráfico freelance en Medellín, que siempre decía sentirse perseguido por errores pasados, como si fueran sombras gigantescas listas para aplastarlo cualquier día. Durante meses, trabajamos juntos esas afirmaciones simples hasta que llegó un punto donde pudo decirlas delante del espejo sin temblar. Fue un pequeño triunfo personal lleno de valentía imperfecta. Aquel momento donde decidió confiar antes siquiera de sentirse completamente seguro era clave para desactivar ese temor paralizante. La fuerza real detrás de estas palabras es justamente esa confianza imperfecta, porque nadie tiene todas las respuestas, nadie sabe exactamente qué ocurre después, nadie puede asegurar detalles absolutos, excepto aquello que decide vivir aquí y ahora con amor profundo hacia sí mismo y hacia los demás. Así como Carlo Acutis encontró su paz aceptando completamente su vida limitada pero preciosa y haciendo lo mejor posible con cada instante, nosotros también podemos acercarnos a ese silencio liberador pronunciando verdades sencillas, llenas de compromiso personal. En resumen, aunque intento evitar resúmenes aburridos, lo esencial es esto. No es cuestión de repetir mecánicamente fórmulas mágicas, sino abrir espacio interno para afirmar lo fundamental. Somos valiosos simplemente porque existimos.
Somos dignos porque podemos amar. Somos libres cuando dejamos ir ese miedo ancestral disfrazado muchas veces como culpa o condena eterna. Quiero dejarte con una reflexión final antes que sigamos avanzando. Muchas veces pensamos que la muerte se trata solo del fin físico, pero quizás sea la mayor oportunidad para redescubrirnos, libres verdaderamente. Si sabemos qué decirnos justo antes del último momento y cómo sentirlo, nada podrá tocarnos realmente después. Si esto resuena contigo, aunque sea un poco, me encantaría escuchar qué palabra o frase te gustaría guardar como llave personal contra el miedo final. Comenta ahí abajo si quieres compartirlo conmigo o simplemente guarda esas ideas contigo porque seguro serán útiles cuando llegue el momento silencioso e inevitable. Y ya sabes, aunque parezca algo muy serio hablar del fin último, nunca está de más encontrar cierto humor sutil pensando en cómo solemos preocuparnos tanto por cosas minúsculas mientras ignoramos lo inmenso justo enfrente nuestro. Sí, digo eso mientras tomo mi tercer café frío del día. Pero bueno, ya vamos entrando en terreno interesante, porque todo esto no termina aquí ni empieza tampoco. Solo son pasos pequeños dentro del caminar humano lleno de dudas imperfectas. Vamos despacio pero seguro hacia los próximos descubrimientos juntos. Si quieres profundizar en este tema y trabajar esas palabras poderosas desde ejercicios prácticos inspirados en Carlo Acutis, que integran fe sencilla con aceptación realista, tengo preparado un material especial para quienes buscan transformar su relación con el fin desde hoy mismo, sin esperar milagros externos, sino construyendo paz paso a paso internamente. ¿Quieres probar ese ejercicio mañana temprano? Solo encuentra tu rincón favorito, ese sofá viejo o balcón donde llega aire fresco, y comienza repitiendo mentalmente aquella frase clave. Y nota que cambia. Así iniciamos esta aventura profunda donde entendemos juntos cómo usar las palabras más potentes para protegernos incluso frente al último misterio. Cuenta ahí abajo si alguna vez pensaste que dirías justo antes del final o si alguna palabra te ha salvado aunque fuera solo por un instante. Porque sí, hay palabras capaces de mover montañas internas, aunque parezcan simples, y justo ahí está el punto. Lo curioso de esas palabras que mencionamos antes es que, aunque parecen simples, abren una puerta hacia algo aún más profundo, la reconciliación con uno mismo. No hablo solo de perdonarnos por errores o debilidades, sino de aceptar incluso esas partes nuestras que nos causan vergüenza o repulsión. Y justo ahí está el punto. ¿Alguna vez has sentido que ciertas heridas internas son como monstruos escondidos bajo la cama? Te despiertas en la noche y, aunque sabes que no hay nada real ahí, el miedo persiste. Esa sensación de rechazo a nuestra propia sombra puede ser más aterradora que cualquier imagen de castigo externo. Aquí entra un concepto que no suele discutirse con frecuencia, el poder de abrazar lo imperfecto en nosotros mismos para desarmar cualquier amenaza al alma. No es una tarea sencilla, es más bien como aprender a sentarte con ese miedo incómodo sin querer correr ni pelear. La mayor parte del tiempo intentamos esconder esos lados oscuros o disfrazarlos con máscaras sociales, pero es precisamente esa resistencia lo que alimenta el sufrimiento. Déjame contarte sobre Andrés, un profesor de literatura en Valencia que durante años cargó con una culpa insoportable por una decisión hecha en su juventud.
Cada vez que se acercaba el final del día, sentía que esa culpa lo condenaba a un infierno personal donde no podía encontrar descanso ni perdón verdadero. En un taller donde explorábamos la aceptación radical, le propuse un ejercicio diferente al mantra habitual: escribir una carta dirigida a esa parte suya que tanto odiaba y despreciaba. Al principio dudó mucho, porque ¿cómo se puede amar a una parte tan dañina? Pero le insistí en ser honesto, sin juzgar ni buscar excusas. La carta debía ser un encuentro genuino entre dos fragmentos del mismo ser humano. Después de varios días escribiendo y leyendo esa carta en voz alta frente al espejo, Andrés empezó a notar algo inesperado. La carga disminuía poco a poco. Sus noches se hicieron menos tormentosas y encontró un espacio nuevo para respirar dentro de sí mismo. Este acto sencillo pero poderoso, reconocer y acoger las propias imperfecciones, tiene un impacto sorprendente cuando se practica con constancia. Ahora te invito a hacer un ejercicio similar pero adaptado. Busca un cuaderno o unas hojas sueltas, puede ser digital si prefieres, y escribe una carta dirigida a esa parte tuya que más te cuesta aceptar o entender. Sé amable pero sincero, no escondas nada aunque duela. Por ejemplo, podrías empezar diciendo: querida inseguridad, querido miedo al rechazo. Lo importante es dar voz a eso que usualmente callas o reprimes. Luego, lee esa carta en voz alta frente a un espejo, ¿sí? Aunque te parezca raro, y observa qué emociones surgen sin juzgarte ni intentar cambiar nada inmediatamente. Este ejercicio abre el camino para romper cadenas invisibles e invita a la compasión auténtica hacia uno mismo, clave para enfrentar cualquier temor profundo sin sentir amenaza real. Por cierto, esta práctica está alineada con enseñanzas espirituales recogidas por Carlo Acutis y otros referentes contemporáneos. No se trata solo de perdonar, sino de reconciliarse plenamente con todo lo que somos ahora mismo. Y aquí viene algo casi contradictorio. Muchas veces creemos que debemos estar enteros y perfectos para sentirnos merecedores de amor y paz. Pero la verdad es justamente lo contrario. Aceptar nuestra fragilidad nos da acceso directo a una fortaleza interior más sólida que cualquier fachada impenetrable. Sin embargo, esta aceptación no significa resignación ni pasividad frente al cambio personal. Por el contrario, transforma la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás desde el respeto honesto. Ahora, cambiando ligeramente el enfoque, quiero introducir otro concepto fundamental para este camino hacia palabras poderosas: la intención consciente detrás de lo dicho. Es decir, no basta pronunciar frases bonitas o afirmaciones sin realmente conectar con su sentido profundo. Esas palabras deben estar impregnadas de voluntad clara y presencia total para generar efecto verdadero. Tengo en mente la historia de Lucía, una enfermera pediátrica en Ciudad México que enfrentó momentos muy difíciles cuando perdió a su madre recientemente. En medio del dolor intenso, sintió muchas veces ganas de rendirse o dejarse llevar por pensamientos destructivos sobre lo inevitable del sufrimiento humano. En lugar de eso, decidió crear una rutina diaria donde antes de dormir repetía con intención profunda: estoy aquí ahora. El amor me sostiene. Lo interesante es cómo ella describió ese momento como un ancla real en medio del caos interior. No solo palabras vacías, sino promesas hechas a sí misma cargadas de significado auténtico. De esto aprendemos que la fuerza reside en cómo entregamos nuestras palabras al presente, sin distracciones ni automatismos, consciente del poder transformador inmediato, aunque invisible para los ojos externos.
Para poner esto en práctica, te propongo una técnica sencilla pero efectiva. Escoge una frase breve que tenga sentido para ti. Puede ser una variación sobre "no temo porque soy amado" o algo personalizado. Luego, dedica 5 minutos diarios exclusivamente para repetirla lentamente mientras enfocas toda tu atención en cada palabra y en las sensaciones corporales que provoca. Intenta hacerlo sentado cómodamente, sin interrupciones ni multitareas alrededor. Convierte este momento en tu ritual sagrado personal para recargar energía espiritual y emocional. Este pequeño hábito puede parecer casi insignificante, pero cuenta mucho cuando creamos ese espacio intencional dentro del día donde nos reencontramos genuinamente con nuestra fuerza interna. Además, ayuda a reducir pensamientos ansiosos porque fomenta presencia plena, un antídoto natural contra el miedo paralizante asociado al fin último. Pero claro, nada es perfecto siempre y ya sabemos cómo funciona la vida. Puede pasar que alguna vez te distraigas o dudes del sentido del ejercicio. Es normal. Lo importante es regresar suavemente sin juzgarte ni frustrarte demasiado cada vez que ocurra eso. Sé paciente contigo mismo, porque cultivar esa conexión profunda lleva tiempo y práctica constante más allá de resultados inmediatos visibles. Y aquí estamos llegando al tercer concepto esencial dentro del tema central, el poder transformador del perdón auténtico hacia los demás como vía directa para liberarnos definitivamente del temor existencial más hondo. Quizás pienses, pero ¿qué tiene esto que ver si hablamos sobre las últimas palabras antes de morir? Mucho más de lo que imaginas. Cuando guardamos rencores profundos contra alguien, sea familia, amigos o incluso contra personas desconocidas, ese peso actúa como una cadena invisible anclada fuertemente dentro de nuestro sistema emocional y espiritual. Esa carga puede aumentar la ansiedad ante la muerte porque alimenta sentimientos negativos persistentes capaces de perpetuar estados internos tormentosos similares a los temidos castigos eternos. Te contaré acerca de Emilio, un hombre mayor residente en Sevilla, quien durante años mantuvo resentimientos acumulados contra su hermano después de una pelea familiar grave hace décadas. En su última etapa vital, experimentó episodios recurrentes de insomnio intenso ligados justamente a esos rencores no resueltos. En terapia, acompañé procesos donde poco a poco él fue invitado a considerar la posibilidad, aunque difícil, de perdonar sinceramente. No fue fácil ni inmediato, implicó atravesar dolorosas emociones reprimidas durante mucho tiempo hasta lograr abrir ese espacio interno hacia el otro sin justificar acciones malas, sino soltando odio destructivo personal. Cuando Emilio logró expresar verbalmente ese perdón, no necesariamente reconciliación física ni contacto directo, contó sentirse liberado, como si llevara años cargando un peso invisible gigantesco, finalmente caído al suelo sin esfuerzo aparente, sino por voluntad propia consciente e intencionada. Por eso te propongo este ejercicio potente. Identifica hoy alguna persona hacia quien aún guardes algún resentimiento o rencor profundo. Puede ser incluso alguien lejano. Toma unos minutos para escribirle mentalmente o en papel unas frases sinceras expresando tu intención real de liberarte mediante el perdón, sin excusas ni justificaciones exageradas, simplemente reconociendo tu deseo sincero por soltar ese lastre emocional para tu propio bienestar final. Luego, si quieres, puedes repetir esas frases internamente varias veces durante el día, observando cómo cambia tu respiración o sensación corporal relacionada con ese tema conflictivo. El cuerpo siempre registra estas pequeñas transformaciones.
No hay necesidad inmediata ni obligación alguna para contactar directamente a esa persona si no te sientes preparado. El acto simbólico interno ya tiene gran poder sanador por sí solo cuando está realizado desde autenticidad profunda. Sé honesto contigo mismo sobre qué tan dispuesto estás hoy. Recuerda también respetar tus tiempos emocionales naturales para evitar forzar procesos prematuros dañinos. Este paso puede parecer valiente e incómodo, pero resulta clave porque libera energía atrapada y abre camino hacia palabras finales llenas de paz verdadera y sin temor alguno. Y mira qué paradoja. Mientras solemos temer tanto las críticas externas o juicios hipotéticos después del final, muchas veces somos nosotros mismos nuestros jueces más severos e implacables. Si logramos soltar rencores internos primero, podemos caminar hacia esas últimas palabras libres realmente, capaces no solo de protegernos, sino también sanar memorias colectivas ligadas al miedo existencial compartido. En tiempos recientes hemos visto muchas expresiones culturales globales promoviendo reconciliación social y personal simultáneamente, desde movimientos artísticos hasta debates filosóficos que reflejan esta necesidad humana urgente. Así como Carlo Acutis vivió su vida integrando fe sencilla con amor profundo, incluso ante adversidades concretas como su enfermedad, nosotros también podemos avanzar hacia estas palabras potentes, empezando primero por liberar aquellos nudos emocionales internos bloqueantes. Recuerda entonces, las palabras finales tienen peso real cuando emergen desde reconciliación interna auténtica, no desde negación superficial ni escapismo ilusorio. Estas tres ideas fundamentales, aceptar imperfecciones propias, imprimir intención consciente en nuestras afirmaciones diarias y practicar perdón sincero hacia otros, crean bases sólidas donde construir esa paz absoluta imposible de tocar por ningún miedo ancestral. Quizás ahora estás pensando, todo esto suena hermoso, pero ¿será posible sostenerlo hasta el último minuto? No prometo respuestas infalibles ni soluciones milagrosas, pero sí aseguro algo. Empezar hoy mismo cualquiera de estas prácticas ya cambia tu relación con esos temores básicos profundamente. Y quién sabe, quizás lleguemos juntos hasta ese instante final, listos para pronunciar esas últimas palabras llenas verdaderamente de fuerza inquebrantable. ¿Quieres compartir qué frase elegirías tú ahora mismo si supieras seguro cuál sería tu última palabra fuerte? Me encantaría leerlo abajo. Mientras tanto, seguimos caminando paso a paso. Hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de las últimas palabras que podemos pronunciar antes de partir: la importancia del silencio interior como palabra tácita y poderosa. No me refiero a una ausencia vacía, sino a ese espacio donde la mente se aquieta y el corazón encuentra reposo sin necesidad de adornos ni explicaciones. Es curioso cómo, en medio del ruido constante de nuestra vida diaria, con sus demandas, distracciones y pensamientos acelerados, pocas veces nos permitimos ese verdadero silencio. Y sin embargo, justo allí, en ese instante profundo donde las palabras cesan, ocurre algo esencial. Te contaré sobre Sofía, una mujer de 62 años que vivía en un pequeño pueblo cerca de Granada. Ella siempre fue muy habladora, llena de historias y consejos para todos los que la rodeaban, pero cuando enfrentó una enfermedad terminal, comenzó a experimentar esos momentos breves donde ninguna palabra salía. Solo había un sentir tranquilo y una mirada serena hacia lo desconocido. Para ella, ese silencio fue su última expresión más elocuente. No necesitaba explicar nada porque su paz interior ya hablaba por sí misma. Lo que aprendemos de Sofía es que el silencio consciente puede ser más contundente que cualquier frase pronunciada con voz alta, porque en ese silencio hay aceptación total, hay confianza profunda en lo que trasciende el lenguaje y las limitaciones humanas.
Este concepto rompe con la idea común de que las palabras deben ser siempre explícitas para tener poder. A veces, el silencio mismo es la afirmación más fuerte contra cualquier miedo o condena. Para acercarte a esta experiencia, puedes probar algo muy sencillo pero revelador. Durante 1 minuto entero cada día, no más para empezar, siéntate en un lugar cómodo donde puedas estar sin interrupciones. Cierra los ojos y permite que tu respiración sea suave y natural. No trates de controlar nada ni buscar respuestas, solo permanece presente con esa quietud interna. Si te llegan pensamientos o emociones, obsérvalos sin apegarte ni rechazarlos y vuelve suavemente a ese espacio silencioso. Con práctica constante, verás cómo ese momento se transforma en un refugio íntimo, donde puedes sentir la fortaleza invisible que sostiene todo, incluso el paso final. Quizás al principio te parezca extraño o aburrido. Eso es normal, porque estamos acostumbrados al estímulo constante. Pero con paciencia descubrirás un lenguaje silencioso mucho más profundo que cualquier palabra dicha apresuradamente ante la muerte. Ahora bien, ¿qué significa esto para quienes buscan protegerse del temor al infierno o al castigo eterno? Significa que no siempre necesitamos llenar los últimos momentos con discursos grandilocuentes, sino aprender a habitar plenamente el presente con serenidad verdadera, y el silencio es clave para eso. Además, nos invita a confiar en lo inexpresable, en aquello que trasciende todo juicio humano y limita nuestra comprensión racional. Esto me hace recordar una frase dicha por Carlo Acutis poco antes de fallecer. Lo único que importa es hacer el bien, tan simple y profunda como su propio silencio final lleno de paz absoluta. Cierro esta parte final con una invitación abierta. No temas explorar tu propio silencio interior, porque ahí habita tu verdad última, esa verdad capaz de liberarte totalmente del miedo más antiguo que existe. Solo permítete estar sin buscar nada más allá que esa presencia sencilla pero infinita dentro tuyo. En este punto llegamos a un territorio donde todo lo aprendido converge en una transformación real y duradera. Las palabras poderosas no son trucos ni fórmulas mágicas, sino expresiones vivas nacidas desde tu autenticidad profunda. Aceptar tus imperfecciones abre las puertas para decir adiós sin cadenas. Imprimir intención consciente convierte cada frase en acto genuino. Perdonar libera energías atrapadas que impiden la paz. Y finalmente, abrazar el silencio interno completa esta danza única entre decir y callar. Juntos hemos recorrido caminos diversos, desde afirmar nuestro valor esencial hasta soltar rencores antiguos, desde repetir mantras con alma hasta sumergirnos en momentos íntimos sin palabras. Nada aquí es casualidad, sino pequeñas luces lanzadas hacia la oscuridad inevitable del final. Y quizá pienses, ¿pero cómo sostener esta paz cuando llegue ese instante definitivo? No tengo certezas absolutas, pero sí sé algo firme. Todo comienza hoy mismo, con acciones sencillas cargadas de intención honesta. Eso es suficiente para transformar radicalmente nuestro modo de enfrentar lo inevitable. Por eso te propongo mirar el fin no como enemigo implacable, sino como invitación profunda a reconciliarnos con nuestra humanidad entera, con sus luces, sombras, aciertos y errores, y dejar ir cualquier peso inútil guardado durante años. Así podemos llegar al último momento, no con miedo paralizante, sino con confianza imperfecta pero sincera, capaces incluso de pronunciar esas palabras poderosas, capaces de hacer temblar cualquier sombra oscura exterior e interior. Y si por casualidad te sorprendes buscando qué decir, recuerda este secreto poco difundido.
A veces, lo más fuerte no está en lo dicho, sino en el coraje silencioso para simplemente estar presentes hasta el final, entregados al amor incondicional, sin expectativas ni condiciones. Eso nos conecta directamente con esa dimensión humana espiritual tan amada por Carlo Acutis, quien supo vivir cada instante común con extraordinaria profundidad, enseñándonos sin grandes discursos, sino desde su ejemplo sencillo. Quiero dejarte ahora pensando esto. ¿Qué pasaría si cada uno decidiera hoy comenzar a hablarse internamente con esas palabras honestas, respetuosas y amorosas? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con la muerte y nuestra manera cotidiana de vivir? La respuesta no está fuera ni en promesas lejanas, sino aquí mismo, dentro, en tu capacidad única para elegir cómo acompañarte ahora mismo, sin esperar milagros externos, sino confiando plenamente en ese poder humano tan subestimado llamado amor auténtico hacia uno mismo y hacia los demás. Por eso te invito a cerrar este encuentro interno haciendo algo simple. Busca un momento hoy para decirte mentalmente o en voz baja aquella frase corta pero poderosa que sientas como llave personal contra el miedo final. Puede ser cualquiera mientras nazca desde tu verdad profunda. Hazlo ahora mismo. Respira despacio, siente esas palabras llenando cada rincón invisible dentro tuyo. Y luego sonríe suavemente porque acabas de dar un paso enorme hacia esa paz definitiva imposible de tocar por ningún temor externo o interno jamás conocido. La vida termina alguna vez para todos, pero esas últimas palabras pueden ser eternas porque nacen desde tu propia valentía imperfecta. Desde aquí te dejo esta reflexión abierta. El verdadero poder no está en evitar la muerte ni su misterio, sino en aprender a habitarla libremente antes incluso de decir la primera palabra. Así quizá ningún infierno podrá tocarte jamás. Gracias por acompañarme hasta aquí. Me encantaría saber qué frase poderosa te gustaría guardar como última expresión auténtica. Cuéntamelo abajo si quieres compartirlo. Y recuerda, nadie camina solo cuando decide hablar consigo mismo desde el respeto profundo. Hasta pronto.